Bueno, bienvenidos a Charlas con Juan. Hoy lo estamos haciendo nuestra transmisión a través de Teams, no a través de nuestro sistema habitual, porque tenemos hoy en día un invitado muy especial que necesitaba la utilización de este sistema. Así que bienvenidos a todos. El programa lo grabaremos y lo transmitiremos luego en los canales de YouTube y Facebook y los canales de divulgación de Isótopo también para que puedan verlo. Hoy les tengo un invitado muy especial. Él es especialista en fiabilidad humana y factores humanos y organizacionales enfocados a la seguridad. Es ingeniero termofísico en centrales nucleares e instalaciones y máster en ciencias técnicas del Instituto Energético de Moscú y se desempeña hoy en día como analista de seguridad en el Departamento de Seguridad Nuclear de la Dirección de Seguridad Nuclear en la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental ORSA en Cuba. Hoy les tengo nada menos que a Rubén Ferro. Rubén, bienvenido a Charlas con Juan. Estás en mute, Rubén. Todavía en mute. No te oigo. Debemos tener, tal vez Hugo, el tema de mute nos está previniendo que Rubén se salga del mute. Vamos a verificar con nuestro equipo técnico. Ya está Listo, habilitado. perfecto. Listo. Perfecto. Es que lo tenía bloqueado. Ahora pude ponerlo bien. Esa es la palabra más utilizada en los últimos 3 años en el mundo, ¿no? Estás en mute. Esa es la frase más utilizada. Así. Rubén, ¿cómo estás? Qué placer tenerte acá. Gracias, Juan. Buenas tardes. El placer es mío también. Bueno, me alegro que hayas podido dedicarnos un poco de tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, pero creo que este tema, hoy vamos a hablar con Rubén de un tema que sé que a todos nos apasiona, que es el tema de la cultura de seguridad. Para mí es un tema apasionante. Rubén es de los grandes especialistas en este tema en el mundo y estamos muy honrados de tenerte con nosotros hoy. Cuéntanos un poquito, Rubén, de ti. Primero, antes de empezar, para que nuestra audiencia en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Europa te conozca, dónde naciste, cómo empezaste a estudiar, cómo entraste en este mundo, el tema nuclear, cómo llegaste a donde estás. Bueno, yo soy de La Habana, nací en La Habana, soy habanero. Estudié en una escuela en Cuba que tenía mucho énfasis en las ciencias técnicas y a punto de entrar a la universidad había un proyecto en Cuba de construir varias plantas nucleares. Okay. Se empezaba en los años 80, se empezaba un programa nucleoenergético en el país y por ese momento había mucha necesidad de formar profesionales para trabajar en esas futuras plantas nucleares. Y ¿Qué escuela era esta? ¿Qué escuela era? Era una escuela vocacional aquí en La Habana. Sí. Y había una necesidad de formar a profesionales para trabajar en estas plantas nucleares en todos los sectores, en automática, en operación, en la parte eléctrica. Y bueno, pues era un tema que me interesaba, el tema de las instalaciones nucleares, y me decidí por la carrera de ingeniería en centrales nucleares e instalaciones. Okay. Y me fui a Rusia. O sea, en aquel momento era la Unión Soviética, me fui a Moscú a estudiar en el Instituto Energético de Moscú, Sí. donde se estudiaban las carreras relacionadas con temas en general energéticos, y había una cátedra de centrales nucleares. Pero primero estudiaste ruso. Estudié un año en ruso en Cuba, sí, antes. Después que termino lo que aquí le llamamos el preuniversitario, sí. Estoy un año aquí en La Habana estudiando física, matemática, todo en ruso. Okay. Y entonces al año salimos en un barco hacia Rusia, 21 días navegando. Fabuloso. Y llegamos a Moscú y empezamos en primer año se hace también separado, o sea, los extranjeros hacen el primer año en separado de los rusos porque buscando que las clases sean más lentas, ¿no? Para irlos
Desde luego. Y así estuve el primer año, lo pasé con alemanes, con checos, con húngaros, todos los que teníamos en nuestros países instalaciones de tecnología soviética. Okay. Y ahí estuve ya, entonces ya a partir del segundo año y hasta el sexto año, la carrera son 5 años y medio, estuve ya vinculado en grupos con rusos, donde estábamos rusos y cubanos, vietnamitas, o sea, de todos los países que tenían en perspectiva instalaciones nucleares con reactores, en este caso BBR, que son los reactores de agua ligera, Sí, que la Unión Soviética exportaba hacia los países de lo que llamaban el bloque socialista, ¿no? sí. En aquel entonces. En Cuba había un proyecto de construir, ya había en construcción desde los años 80 una central nuclear y se esperaba que dos áreas de emplazamiento con otras plantas nucleares. Y entonces nos formaron con ese objetivo, con el objetivo de que cuando la planta arrancara, tener los profesionales necesarios para operar la instalación. Mi carrera en específico era precisamente para operar la instalación. O O sea, sea, era eras para operador de la instalación, ibas a ser de operar, los que operaban de el los que reactor. operaba la planta nuclear. ¿Qué pasó? Que bueno, cuando yo llego a Cuba, yo había hecho la tesis desde el cuarto año. En Cuba se iba a construir también un centro de investigaciones nucleares con un reactor de tipo piscina de 10 megawatts, y yo había hecho la tesis en reactores de investigación. Okay. Pero cuando llego a Cuba, me dan la ubicación en lo que era un nuevo departamento que se iba a llamar Departamento de Seguridad Nuclear, que iba a ser el embrión de la autoridad reguladora. Okay. O sea, entonces, como a mí desde realmente en la carrera, la parte que más me había gustado de la carrera era seguridad, pues creo que caí en el lugar perfecto, porque me encantaba la seguridad, me fascinaba. Yo cuando recibí clases de seguridad de grandes especialistas soviéticos, me acuerdo que Sidorenko, que era una personalidad dentro de la industria nuclear soviética, me daba las clases los viernes, el último turno de la tarde era de seguridad, yo me sentaba en el primer asiento porque es que me fascinaba escucharlo y oír Entonces ahí fue cuando aprendí por primera vez oí hablar de árboles de fallo, árboles de evento. Y entonces, bueno, la idea de trabajar en Cuba, en crear un departamento de seguridad nuclear, me pareció Fabuloso. muy interesante. Sí, Venía claro. Qué con mi- oportunidad tan buena. y empezábamos trabajando solamente 3 personas. Éramos 3 en aquel momento, dentro de lo que era el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, que todavía existe el CPHR, Sí. pero en aquel momento dentro de ese CPHR se crea un departamento de seguridad nuclear que fue el embrión de lo que más tarde sería la Autoridad Reguladora de Seguridad Nuclear y Radiológica. Después, Okay. después que estaba ahí, nos dieron la misión de empezar a trabajar en la creación de las normativas, de la Autoridad Reguladora, y así se crea la Autoridad Reguladora en el año 91. Okay. En el año 93 a mí me envían por una beca de la OIEA a una empresa en España, en Madrid, Empresarios Agrupados, que era líder de análisis probabilistas de seguridad. Yo trabajaba ya habíamos creado dentro del Departamento de Seguridad Nuclear, habíamos creado un área de análisis de seguridad que cubría los análisis físico-neutrónicos, los análisis termohidráulicos y los análisis probabilistas de seguridad. ¿Pero esta beca era para qué? ¿Para estudiar Esta qué? beca era para especializarme como analista de fiabilidad humana, Ok. para hacer análisis de fiabilidad humana para análisis probabilista de seguridad. Ahí es cuando yo entro, es mi primer contacto con el mundo de La la fiabilidad cultura. humana, y empiezo a conocer todo el mundo y me fascinó más todavía el tema de la prevención del error humano y los modelos que existían para modelar el comportamiento humano antes de un accidente, después de un accidente. Y trabajé muchos años entonces haciendo el análisis probabilista de seguridad de la CEN de Juraguá, que era la que se iba a construir en Cuba, yo haciendo la parte humana. O sea, había un grupo de personas que hacía la parte de la tecnología y yo hacía la parte de fiabilidad humana. Y por ahí empiezo a conectarme con el mundo del error humano, ergonomía, hasta que caigo en el tema de cultura de seguridad, después que sale en el año 1994, fue el INSAC 4, que es el documento de la OIEA que habla de cultura de seguridad. Después del informe de Chernobyl, que había salido en el INSAC número 1. Y ya por ahí empiezo a trabajar en cultura de seguridad y voy llevando al mismo tiempo cultura de seguridad y fiabilidad humana. O sea, hacíamos estudios de fiabilidad humana, de probabilistas de seguridad hacia fiabilidad humana. Y movíamos el tema de cultura de seguridad también dentro de la autoridad reguladora. Ahí esos son mis inicios en este campo, en el campo yo diría que yo por eso le digo que trabajo el tema de factores humanos y organizacionales, porque trabajé el tema de fiabilidad humana, trabajé el tema de ergonomía, trabajé que tiene que ver con los diseños también de los puestos desde el punto de vista de la seguridad,
trabajé también el tema entonces después de cultura de seguridad y en eso me he mantenido todos estos años trabajando. Yo creo que trabajabas en cultura de seguridad todo el tiempo. Lo Todo que el pasa es tiempo, que hasta cierto momento se empezó a llamar cultura de seguridad y lo cultura de empezaron a seguridad. ver, pero durante todo este tiempo estabas expuesto a este reto que no se sabía pues bien cómo enfrentarlo o no lo tenía uno en la mira, ¿cierto? Pero Así estoy es. seguro que viste todos esos retos antes de ya enfocarte con el nombre pues de cultura de seguridad, ¿no? Sí, de hecho, yo recién egresado de la universidad, estando en Cuba, ocurre el accidente de Chernobyl. Sí. Y ya yo a partir de ahí me vinculé a ese accidente desde de toda la investigación. O sea, estuve siguiendo todo el proceso de investigación, todos los informes, y ahí es cuando nace precisamente el concepto de cultura de seguridad. O sea, y ahí conozco el concepto de cultura de seguridad y voy siguiéndolo ya con el tiempo y no me he separado más nunca del tema, nunca más. Bueno, perfecta entrada para la primera pregunta que te tengo. ¿Qué es cultura de seguridad, Rubén? Dinos un Mira, poquito, o sea, mira, para los que estamos en esto sí. y para los otros, ¿qué Yo, yo, es? hay muchos conceptos de cultura de seguridad. O sea, de hecho, la cultura de seguridad, lo que surge en el campo nuclear con el accidente de Chernobyl, rápidamente se diseminó a otros sectores, a la industria química, la aviación, la industria petroquímica. Y en dependencia de los autores y en dependencia de los sectores, se da una definición tiene su propia definición de cultura de seguridad. Pero en esencia, la cultura de seguridad no es más que las actitudes y el comportamiento que tienen los individuos y las organizaciones que hacen que la seguridad sea lo primero. Ok. O sea, ese concepto es un concepto general que yo trato siempre de decir. El objetivo es la seguridad primero. Cuando hay una cultura, hay un comportamiento, tanto individual de las personas como de las organizaciones, que hacen que la seguridad siempre sea lo primero, ahí estamos hablando de que hay una cultura de seguridad. Que la seguridad sea una prioridad. Una prioridad, sea lo primero. Cuando analizamos, siempre veamos, cualquier actividad nuestra siempre va a estar pensada cómo impacta en la seguridad. De forma tal de que nunca la seguridad sea subordinada a otros intereses, sino que siempre prevalezca, o sea, que hay una prioridad de la seguridad en todo lo que haga la organización y en el comportamiento de los individuos. O sea, yo Pero siempre déjame, digo que es eso, que a veces vemos los buques que dicen seguridad primero, es que ese es el sentido, o sea, la seguridad primero como prioridad. entonces déjame preguntarte una cosa que a mí siempre me ha dado vueltas en la cabeza y es, si tú logras que en una organización la seguridad sea primero, sea prioridad, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay cuando para los individuos en la organización la seguridad es una prioridad, pero la asumen, pero es una prioridad de manera voluntaria? Es decir, hay una diferencia entre que tú cojas a un equipo de gente y conviertas la seguridad en un tema prioritario, pero porque los estás, digamos, mandando, obligando, o un grupo de individuos que tenga la seguridad como una primera prioridad, pero porque estén, digamos, convencidos y lo hagan Claro, voluntariamente. ¿Hay una claro. diferencia? Hay una diferencia, o sea, precisamente hay una frase en inglés que dice que cuando hay cultura de seguridad, tú pasas del have to do al want to do. Al want to do. Ok, O fabulosa, sea, no lo o había sea, escuchado. Me sí, gusta o mucho sea, esa frase. o sea, que las personas van a hacer las cosas no porque tienen que hacerlo, sino porque quieren hacerlo así, porque comprenden que es hacerlo así. O sea, el cambio cultural, que además te digo, Juan, no es fácil. Cambiar cultura, la cultura siempre es un concepto estable, es un concepto que es difícil de modificar, toma tiempo, pero cuando las personas se convencen de que las nuevas formas de hacer son mejores que las que venían utilizando, pues entonces las van a asumir y las van como propias y las van a defender. O sea, eso es muy Bueno, importante, eso es muy importante. tú mencionas una palabra que para mí sobresale ahí, y es cuando las personas se convencen. Que convencen, Entonces sí. mi pregunta a ti es, ¿qué hay que hacer para que se convenzan? Bueno, precisamente, y vuelvo a lo que te comentaba, cuando la cultura se define de forma general, ya no hablando de cultura de seguridad, sino la cultura de forma general, se define como la forma en que hacemos las cosas. Sí, O sea, eso va a definir, la cultura está definida por la forma en que hacemos las cosas, que al final tiene que ver con lo que nosotros pensamos, creemos, con nuestras creencias, nuestros valores. O sea, el comportamiento de las correcto. personas está dominado por eso, por sus creencias. Ahora, cuando tú haces algo de una forma y te enseñan a hacerlo de otra forma y Sí, ves que los resultados son mejores, tú empiezas a actuar de esa forma. O sea, para ok, tú poder modificar tus comportamientos, tú tienes que estar convencido que lo que te están proponiendo hacer es mejor que lo que tú venías haciendo hasta ahora.
Claro, para ti, para el público, para la Para todo el humanidad, para mundo, el que ¿sabes? Para sea, todo, es para todo, mejor. para el Tú que lo ves sea, mejor. es mejor. Por eso que para entender cultura de seguridad hay que ir un poquitico atrás y entender qué es cultura. Ok. ¿Qué es cultura? Y ahí está, ahí entra el famoso y simple y fabuloso modelo de Edgar Schein de lo que es la cultura, que es la forma en que hacemos las cosas, que tiene que ver con que se transmite de generación en generación, que se aprende. Y entonces, cuando tú cuando tú entiendes la cultura, y él hace un modelo que tiene tres niveles. Cuando el modelo más externo de la cultura es lo que tú ves. Sí, O sea, tú llegas a un lugar y como tú ves que está organizado el sitio, como tú ves, cuando tú ves cómo se relacionan las personas, sí, te da una idea de cuál es la cultura que prevalece ahí. sí. Pero todavía no entiendes por qué es así. Ok, El de por qué está acuerdo. hay un segundo nivel, por eso el primer nivel que es de la superficie se llama Lo que se ve. lo que se ve, se llaman las manifestaciones visibles. Ok, Tú no preguntas nada, tú simplemente observas y ves y ya tienes una idea de la cultura de ese lugar. de acuerdo. Después tú les preguntas a las personas, bueno, ¿y cómo ustedes funcionan aquí? ¿Cómo es las relaciones de ustedes? ¿Cómo es el trabajo? Y las personas te pueden decir ahí lo que ellos quieren que tú escuches, pero que no es la Sí, realidad, o pueden decirte lo que ellos desean, y eso es lo que se llama los valores expuestos, que están en un nivel, un segundo nivel en profundidad, en el esquema de tres niveles de Edgar Schein. Y después habla él de un nivel que es básico, que se llama las suposiciones básicas, que es lo que está en lo más profundo. Por eso él dibuja ese modelo de tres niveles como un iceberg. Él dice, lo ok. que está afuera es las manifestaciones visibles, pero la cultura de verdad está abajo, lo que define la cultura. Está en lo que la gente piensa, Lo que la que es gente piensa, siente, lo que cree. siente, cree. Si un directivo cree por convicción que los accidentes es imposible evitarlos, su actuación todo el tiempo estará Será dominada por diferente. ese comportamiento. Que aunque él haga lo que él haga, siempre va a ocurrir un accidente. Y entonces Eso. su relación con respecto a la seguridad y su esfuerzo no van a ser igual que el directivo que está convencido que un accidente siempre puede evitarse. Hay una diferencia. Por eso es que Edgar Schein dice que cuando uno analiza la cultura, tiene que ir a las suposiciones básicas, que es lo más profundo, es lo más invisible y es lo más difícil también de descifrar, porque no es visible, hay que ir a entender los porqué los porqué de las actuaciones de las personas. Las personas Vamos a, las vamos personas a irnos, cuando, sí, vamos a sí, irnos en este tema un poquito más sí, profundo, un sí. poquito más adelante, que me parece que es el tema más apasionante. Em, pero antes de entrar más profundo ahí, a lo largo de la historia han habido muchos enfoques diferentes acerca de la cultura de seguridad, ¿no? ¿Nos puedes contar cómo ha variado esos enfoques en la cultura y cuál es un enfoque actual que tú veas? No, yo pienso que el enfoque de cultura de seguridad, aun cuando haya redacciones, aun cuando haya conceptos diferentes, va a la misma esencia, a que la actuación busca priorizar la seguridad. La esencia es la misma, aunque haya cambiado el enfoque. Por ejemplo, el enfoque del año 90, del INSAC 4, que fue el primer documento de la OIEA, Sí, que define que la cultura de seguridad es el conjunto de características en individuos y actitudes en individuos y organizaciones que hacen que la seguridad reciba la atención que merece en razón de su importancia. Es un concepto que se ha mantenido en el tiempo, hasta los días de hoy. ese no ha cambiado. No ha cambiado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dependiendo de algunos autores y de algunos sectores, se enfatiza en algunos elementos que se han ido comprendiendo que son importantes para la cultura de seguridad. Por ejemplo, se ha ido comprendiendo cada vez más que es muy importante el papel de los líderes en la cultura de seguridad, que los líderes Ok. crean cultura. Y por ejemplo, el documento del foro no solamente dice que son las características y actitudes de las organizaciones e individuos, sino agrega también y de los directivos. ¿Por qué? Porque quiere enfatizar en el papel de los directivos. ¿Cuál Pero es? en esencia el concepto no ha variado. Lo que se ha enriquecido, quizás se ha enfatizado en algún elemento del concepto, pero en esencia el concepto es el mismo. Es las actitudes y los comportamientos hacia la seguridad que hacen que uno le dé la prioridad que merece en razón de su importancia. Profundicemos un poquito en eso que acabas de tocar del tema del liderazgo. Ya. ¿Qué- ¿Cómo se interpreta ese liderazgo en la seguridad y cuál fue la importancia que dices tú que empezó a tener? O sea, ¿por qué empezó a tener una importancia mayor y cuál es su verdadero efecto en la cultura de seguridad? Bueno, a mí me gusta mucho una frase de Edgar Schein que dice que la única función de los líderes es crear y manejar la cultura. Porque el líder Ah, crea cultura. sí,
¿Cómo la crea? Todo lo que el líder le presta atención, cualquier detalle que él le preste atención, que él revise, que él verifique, que él compruebe, que él chequee, está transmitiendo un mensaje de que eso es importante. Ok. Entonces, Sí. por lo tanto, el Entonces papel de es los por dar ejemplo, el ejemplo que da el líder es importante. porque da el ejemplo, porque inspira, Inspiración. Ok. porque enfatiza en lo que es importante dentro de la organización. Y por eso él puede jugar un papel determinante al crear la cultura de seguridad. Porque si él realmente le da una importancia a la seguridad en todo lo que él hace, las personas lo van a observar y le van a dar importancia a ese tema. El líder es importante. Y ese papel de liderazgo se ha ido comprendiendo porque la cultura sin líderes no puede desarrollarse. El líder tiene que estar convencido. La cultura es un proceso que debe ser eh, conducido, debe ser iniciado, conducido y controlado por los líderes. Tiene que ir Porque de los líderes arriba hacia abajo, es un proceso de siempre, arriba hacia abajo, una cascada. aunque eso no significa que la parte de abajo no participa activamente en esto. O sea, No, claro. es un elemento importante, pero el liderazgo desde el punto de vista de la visión, cómo es el que decide las estrategias, cómo es el que decide recursos, cómo es el que decide hacia dónde van los intereses de la organización, es fundamental para que la cultura se desarrolle, la cultura de seguridad. Y eso se ha Claro. ido comprendiendo mucho más. De hecho hay un documento en el OIEA que habla de liderazgo y lo saca afuera de la cultura de seguridad, lo saca como que es un elemento importante para crear cultura. A mí me parece que es un elemento que forma parte de la cultura de la organización. O sea, nosotros tenemos puesto dentro el liderazgo como un elemento dentro de los 10 elementos básicos. Cuando una organización tiene una buena cultura de seguridad, es porque tiene un buen liderazgo. Cuando hay un buen liderazgo, Para ti es la razón principal exacto, ok. exacto, Porque si, en teoría, porque si el líder no le da importancia, ¿por qué le voy a dar importancia yo? ¿Cierto? exactamente. Y si el líder lo que prioriza son las ganancias, las motivaciones económicas, pues ese es el mensaje que yo estoy recibiendo. Pues yo que tengo que hacer las cosas rápido porque lo que importa aquí es cumplir el plan, cumplir los ingresos, es las ganancias. Por eso es importante, porque el mensaje lo transmite el líder con sus estilos de conducción, de dirección, con la forma en que interactúa con las personas. El líder tiene que tener o sea, una conciencia de la importancia de la seguridad, tiene que tener conocimiento de seguridad, tiene que ser un líder inspirador, que transforma. O sea, no un administrativo, sino una persona que realmente inspira, que transforma, para que sea realmente un líder efectivo a los efectos de la cultura de seguridad. Tú mencionas ahora los factores o los elementos de la seguridad. Mencionaste 10. ¿Nos 10. puedes Bueno, hablar un poco de igual, esos igual, factores? sí, igual que existen conceptos, te puedes encontrar un concepto de cultura de seguridad en la aviación, en la industria nuclear, en la industria ferroviaria. Existen también diferentes modelos. Hay modelos de 5 elementos, hay modelos de 7 elementos. Nosotros revisamos todos esos modelos cuando hicimos la guía del foro, que ahora es un Tech Doc de la OIA, y escogimos 10 elementos básicos. 10 elementos básicos que son, el primer elemento básico es la prioridad por la seguridad. O sea, cómo la Sí, organización tiene establecido, tanto en su lenguaje escrito, en sus documentos, como en su actuación, que la seguridad es una prioridad, cómo lo demuestra. Cómo la alta dirección tiene un liderazgo y un compromiso que es visible con respecto a la seguridad. Cómo la organización es capaz de identificar y solucionar de forma oportuna los problemas de seguridad. Es el tercer elemento, identificación y solución oportuna de los problemas de seguridad. ok. Eso te permite que la organización que tiene una cultura de seguridad, cada vez que hay un problema, enseguida lo detecta, lo analiza y lo resuelve. Y lo Y, resuelve. y Bueno, así eliminamos lo que Reason, que es un padre del tema este, llama normalización de las desviaciones. ¿qué Normalización de las significa? desviaciones significa que cuando los problemas existen, convivimos con ellos y no los resolvemos, o sea, se vuelven normales. Ok, Y sí pasa entonces mucho. pasa mucho, pasa Pasa mucho. O mucho, sea, claro. te dicen, bueno, esto no me afecta a la producción, vamos a dejarlo y lo resolvemos después. Y vas conviviendo, vas normalizando que se opere con desviaciones del diseño, con desviaciones de los procedimientos de operación. Mi papá decía siempre que no hay nada que dure más que lo provisional. Exactamente. Entonces, por Puede eso ser por ahí. Sí, exactamente, ese tercer elemento, identificación y solución oportuna, busca evitar la normalización de los accidentes, sí. de los problemas. Tercer elemento, el cuarto elemento es el enfoque permanente en la seguridad. Ok. El enfoque permanente en la seguridad lo que busca es que toda decisión que se toma en la organización de planificación, de recursos, de inversiones, tenga en cuenta siempre cómo impacta en la seguridad. Pero eso no tiene un poco de overlap con la prioridad.
El enfoque y la priorización. Sí, el número uno, que es la prioridad, es cómo la organización tiene reflejado que la seguridad es una prioridad, cómo lo refleja en sus políticas, cómo lo refleja en sus documentos de procedimiento, cómo lo refleja en la actuación de la organización. Y el número 4, lo que busca es ver cómo efectivamente en la planificación, en los cambios, la seguridad siempre se tiene en cuenta. Muchos accidentes ocurren porque se hacen cambios y no se gestiona la seguridad. O sea, no se ve el impacto del cambio en la seguridad. Pero eso indica inmediatamente que no hay tampoco una prioridad. O sea, no es el una 4 no se prioridad. está cumpliendo ni el primero tampoco. Ni el primero tampoco, exactamente. El primero es más bien, te diría, como un concepto, diríamos que abarcador filosófico de la organización. Y el cuarto ya es concreto cómo tú en la práctica tú garantizas que eso sea una prioridad. Entiendo, listo. El 5 tiene que ver con el comportamiento individual. El 5 va enfocado al comportamiento individual. Se llama responsabilidad y comportamiento individual con respecto a la seguridad. ¿A qué se enfoca ese elemento básico? Se enfoca a buscar que cada persona dentro de la organización se sienta un especialista en seguridad, se sienta que él es responsable por la seguridad. O sea, muchas veces nos encontramos cuando hacemos encuestas y entrevistas que las personas dicen, bueno, el responsable de la seguridad es el oficial de protección radiológica. El responsable de la seguridad es el directivo. Y no, cuando hay una cultura de seguridad, la responsabilidad es de todos. Es de todos. Cada uno es responsable de su seguridad, de la seguridad de su compañero, de la seguridad del público. Ese es el estado deseado, cuando alcanzas ese nivel de que cada cual es responsable por la seguridad. No hace falta que haya directivo para que la organización funcione segura, de forma idealista, ¿no? Porque cada cual va a ser responsable de hacer las cosas de forma segura. Ese es el número 5. El número 6 es muy importante, que tiene que ver con la cultura de comunicación. Se llama comunicación en materia de seguridad. Cómo fluye la información de seguridad dentro de la organización, arriba hacia abajo y entre departamentos. O sea, cómo las personas se comunican. Si hay una reunión donde se va a hacer un cambio, cómo ese cambio llega al personal para que conozca el cambio. Cómo las personas de abajo tienen una preocupación y cómo hay un canal de comunicación hacia la dirección para esa información, cómo buscan información. O sea, tiene que ver con la comunicación. De hecho, que si hay cambios o modificaciones, no quede un área por allá aislada y no tenga... Que no se entere, por ejemplo, que no sepa. Tiene que ver con eso. Entendido. El número 7 tiene que ver, muy importante, es con la cultura de reporte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una organización tiene una cultura de seguridad, las personas se sienten deseosos y confiados en reportar cualquier problema. No solamente reportar cuando ha ocurrido un accidente, sino reportar que yo me equivoqué posicionando a este paciente, que yo me equivoqué al hacer el monitoreo. No tengo miedo de hacerlo porque la organización me estimula y me protege de que yo diga mis propios errores, que diga los errores de mis compañeros. O sea, es una cultura de reporte. Como lo de los gringos de ahora, de los aeropuertos que dicen see something, say something. Exactamente. Cualquier cosa que no ven ellos. En muchos lugares todavía, esto es un elemento importante porque en muchos lugares se intimida, se castiga a la persona que reporta, y entonces eso lo que es contraproducente. Total. La cultura de seguridad dice que cada error tienes que verlo como una oportunidad de aprendizaje. Totalmente. Por lo tanto, cada vez que si una persona, incluso vamos hasta lo que se llaman los cuasi accidentes, son los llamados near miss en inglés. Sí. O sea, que tú incluso posicionaste mal a un paciente, eres un técnico, posicionaste mal a un paciente, pero te diste cuenta y lo posicionaste correctamente y no pasó nada. Efectivamente no pasó nada, pero hubo alguna razón por la cual tú posicionaste incorrectamente inicialmente eso. Y eso es bueno compartirlo y analizarlo por qué pasó. Fue un cuasi accidente. No llegó a ser accidente porque te diste cuenta. Pero hay que aprender también de los cuasi accidentes. O sea, toda esa cultura de reporte es un elemento súper importante. Es importante y distintivo, muy distintivo de la cultura de seguridad. A uno no le dicen lo que uno no permite que le digan. Exactamente. Y este elemento número 7 va acompañado del elemento número 8, va respaldado, que se llama la cultura justa en la investigación de accidentes. ¿A qué se refiere? ¿Qué es eso? Se refiere a que la organización que tiene una cultura de seguridad, cuando investiga lo que ocurre, no se centra en buscar culpables, sino se centra en buscar qué fue lo que falló y por qué falló. Muy relacionado al anterior, sí. Muy relacionado al anterior. El anterior es enseñar a las personas que no tengan miedo de reportar. Claro. Y el segundo es que el análisis que se va a ser no buscando culpables, sino buscando qué fue lo que hizo posible que esa persona se equivocara. Claro. Que es curiosamente lo que posibilita que haya cultura de reporte. Que haya cultura de reporte. No la hay, exactamente, así mismo. No la hay. Ese es el número 8.
Y el número 9 también es muy importante, que es la cultura de aprendizaje organizacional. La organización que tiene una cultura de seguridad está constantemente aprendiendo. Aprendiendo de su experiencia operacional, aprendiendo de los accidentes en otras industrias, aprendiendo de los accidentes en otras instalaciones similares a la de ella, aprendiendo. Es una organización que aprende constantemente. Y eso tiene que ir acompañado de que sea una organización flexible, porque el aprendizaje no termina con saber lo que ocurrió en tal lugar, sino termina cuando tú introduces los cambios y las modificaciones que te hace falta en tu organización para que no te ocurra ese accidente. De acuerdo. Ese es el elemento número 9, que es la cultura de aprendizaje, y el número 10 es el ambiente organizacional. O sea, no es posible que haya una cultura de seguridad en una organización donde hay rivalidades entre los departamentos, donde los departamentos se ocultan información, donde hay personas que no dejan que los demás opinen, no hay una atmósfera de colaboración, de cooperación, donde el directivo es más bien un inspector que un coach que trabaja con la gente. O sea, ese ambiente organizacional que favorezca a los restantes 9 elementos básicos de la cultura de seguridad. O sea, es un concepto donde ninguno de los elementos básicos por sí solo es importante, sino que todos son necesarios para que la organización tenga una cultura de seguridad realmente sólida, o como se llama, saludable. Hay diferentes formas. Pero entonces ahí lo que te pregunto es, si uno quiere entonces, por lo que me dices, si uno quiere entonces medir la cultura de seguridad en la instalación, medirla, hacerla medible, lo que le tocaría hacer es medir la eficacia de cada uno de esos o la aplicación de cada uno, el nivel de aplicación de cada uno de esos 10 factores. O sea, nosotros el enfoque correcto es revisar en qué estado se encuentra cada uno de esos 10 elementos. Okay. Si cada uno de esos 10 elementos se encuentra en un nivel excelente, la cultura de la seguridad es excelente. Si algunos elementos están excelentes, pero otros no están excelentes, bueno, pues la cultura de seguridad puede estar en un progreso avanzado, en un progreso incipiente. O sea, hay diferentes niveles en los cuales se puede encontrar la cultura de seguridad. ¿Hay unas métricas de 1 a 10 cada uno o cómo se hace esa metodología? Hay criterios, o sea, hay criterios que te establecen cómo clasificar cada uno de esos elementos en función de lo que tú encuentras cuando aplicas las técnicas de evaluación. Okay. Algo que es importante, Juan, y es que la cultura de seguridad, su evaluación es muy difícil. Porque estamos hablando aquí de elementos que no son tangibles, la mayoría. O sea, cómo tú medir el compromiso, que la gente no tenga temor. O sea, entonces, lo que se plantea, ¿qué cosa es? Lo que se plantea es que uno tiene que ir de lo que uno ve, de lo que uno percibe, de los elementos tangibles que se pueden percibir en una organización, a interpretarlos y entender por qué se ven de esa forma. O sea, si tú tienes una organización y tú, por ejemplo, ves que una organización tiene un sistema de reporte, pero todos los reportes que tiene son de problemas del suministrador de la tecnología, de problemas de la tecnología. No hay reportes sobre errores humanos, tú dices, aquí pasa algo. Claro. Aquí la gente tiene miedo quizás a reportar sus propios errores. O sea, tienes que ir de los elementos tangibles a los elementos intangibles. Esa es la dificultad que tiene la cultura de seguridad. Y eso es un reto grandísimo para los inspectores, ¿o no? A ver, otra cosa importante es que los inspectores, la cultura de seguridad, para evaluarla, deben ser personas que conozcan, que sepan evaluar cultura de seguridad. Te voy a contar una experiencia. Cuenta. Estamos haciendo un proyecto ahora de evaluación de la cultura de seguridad en gammagrafía industrial. Sí. Están participando 8 expertos de la región, porque 6 expertos de América Latina, porque se está haciendo en una empresa de cada uno de estos 6 países. Todos ellos son excelentes inspectores, excelentes reguladores, excelentes expertos de gammagrafía industrial. Y hemos tenido muchos problemas para hacer la evaluación de cultura de seguridad. Y te explico por qué. Cuando tú haces una inspección de seguridad, tú vas viendo qué es lo que no se cumple con respecto a las normas, cuáles son las no conformidades. Pero cuando tú evalúas la cultura de seguridad, tú tienes que llegar a entender los por qué de las actuaciones, por qué están las cosas mal. Y muchas veces cuando trabajábamos con estos excelentes colegas de este proyecto, a ellos les costó trabajo entender que la evaluación que estaban haciendo era para captar lo cultural, lo que es cultural, lo que es comportamiento. Como lo que tenían que mirar era qué era lo que estaba creando eso. Exactamente. Lo visual que me mencionaste al principio, que era lo que se ve. Exactamente. Si tú ves que las personas no usan el dosímetro, para un inspector eso es un hallazgo. Sí, punto. Punto. Pero el analista de seguridad, de cultura de seguridad, quiere entender por qué no usa el dosímetro.
Y hasta que yo no entienda hasta que yo no entienda los por qué, yo no voy a poder modificar la cultura. Porque si yo trabajo solamente con lo que veo, que es la parte de arriba del iceberg, Sí, ¿no? eso me será de muy poca ayuda para cambiar la cultura. Yo necesito llegar a la profundidad, Sí. a las suposiciones básicas para entender los por qué y modificar los comportamientos. Sí, tienes que ser capaz de mirar cuáles son las motivaciones, cuáles son Exactamente, los miedos que tiene la gente, cuáles son los exactamente, factores de la organización que están de pronto intimidando o bloqueando los reportes. Entonces es mucho más exacto. profundo que un Es sí o mucho, no. exactamente. ¿Qué hemos hecho nosotros, por ejemplo, con los inspectores? Los inspectores nos están ayudando mucho en la autoridad reguladora, por ejemplo, en dar charlas cuando llegan a la inspección con la dirección de la entidad sobre qué es la cultura de seguridad. Ellos pueden, por ejemplo, revisar la existencia de estas manifestaciones visibles. Por ejemplo, hay un sistema de reporte, Sí, hay un sistema de notificación, sí, hay evidencias de recorridos de la dirección por las áreas de trabajo e intercambio. Esas evidencias las pueden captar y son elementos culturales. Pero el inspector no le da tiempo a hacer un análisis de por qué esas cosas están como están. no, para eso Eso hay que lleva, llamar al psicólogo. eso lleva una preparación de evaluadores de cultura. Claro, Una de las también. conclusiones que estamos sacando de este proyecto que están participando estos inspectores y que va a ser una de las conclusiones del proyecto es que la cultura de seguridad requiere la formación de evaluadores de cultura de seguridad, que tengan ciertas destrezas, Definitivamente. ciertas habilidades capaces de captar lo cultural, porque si no se convierte en un trabajo que en vez de encontrar hallazgos de cultura de seguridad, lo que encuentras son hallazgos de seguridad. Y es Claro, diferente. se convierte en un trabajo binario, de sí Exactamente, o no, de exactamente. pasado o no pasado, pero no encuentras las razones. Las razones, Y si no exactamente. encuentras las razones, no puedes modificar esa cultura, no puedes generar y fomentar esa Es- cultura. no puedes entender por qué las personas actúan como lo Sí. hacen. Y ahí te hace falta entender por qué lo hacen para convencerlos de que hay que cambiar lo que hay que cambiar. Bueno, pero supón por un momento que tienes, digamos, yo tengo una organización, suponte que yo tengo una organización y son, no sé, 100 personas en la organización o 50 personas en la organización y yo soy el líder de la organización y te digo, Rubén, yo quiero fomentar cultura de seguridad en mi organización. ¿Qué hago? Lo primero que hay que hacer, y es lo que estamos después de varios años de experiencia en este tema, hay que trabajar primero que todo en tratar de entender, porque siempre, una cosa que es importante, siempre hay cultura de seguridad, siempre. Hay que Toda mirar es en qué nivel organización, está. toda organización tiene siempre, por Ok, mínima, por instinto, porque entiende que hay un peligro, siempre hay una cultura de seguridad. Lo que no es la cultura que tú deseas tener, no estamos, no es o esto sea, es por eso buenísimo, me parece, claro, tienes toda la razón. Siempre hay, en la escala siempre está en siempre, alguna parte. siempre, siempre está en Ok, alguna parte, ¿no? O sea, entendido. entonces, tú tienes que entender qué cultura es la que tú tienes, la existente, y a cuál es la que tú quieres llegar. O sea que Ese la punto primera parte es una evaluación. es una evaluación. O sea, qué Claro, cultura tú tienes. Tienes que evaluar qué cultura tú tienes y después cómo modificas para llegar a la cultura deseada. O sea, hay dos niveles. haces el gap análisis ahí. Exactamente. Entonces, tú tienes que trabajar lo que se llama la línea base, establecer la línea base de tu cultura de seguridad Claro. y a partir de ahí tener un programa para ir mejorando cada uno de estos elementos. Y siempre vas a ir trabajando. Esto no es, esto va, como es complicado, lo que se sugiere es que se trabaje en lo que se pueda ir trabajando. Cada paso que tú hagas, si tú no tienes un sistema de reporte, implementando un sistema de reporte, estás avanzando en la cultura de seguridad. Sí. La Si tú estás no tienes, moviendo en la escala, te estás poquito para moviendo, arriba. te estás moviendo. Por ejemplo, muchas veces cuando doy cursos, pregunto a las personas, ¿cuántas personas del grupo de los asistentes conocen los accidentes radiológicos que ha habido en América Latina? Que han habido varios, importantes, reportados, y a veces son muy pocos los que conocen los accidentes. Quiere decir que la cultura de aprendizaje en sus organizaciones no está bien, porque no conocen. Lo más importante es cada vez que salga un accidente, que tú revises qué fue lo que pasó y aprendas de esa Claro. lección para que no te pase. Entonces, Bueno, muchas de esas cosas, cuando tú las puedes revisar, bueno, tengo que implementar un sistema que me monitoree constantemente cuando ocurre un accidente y que yo implemente aquí el debate de ese accidente, qué mejoras se derivan para mí de ese accidente. Eso es cultura de aprendizaje. Y vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando. O sea, esto es como un equipo de fútbol donde cada cual tiene su posición. O sea, hay que ir avanzando poco a poco, porque lo que sí se ha demostrado es que hacerlo todo de golpe cuesta mucho trabajo. sí. Hay que ir avanzando, por ejemplo, en los temas de liderazgo,
cómo los líderes se involucran, cómo los líderes participan, cómo los líderes, y así que en cada uno de los temas hay que ir trabajando y ir avanzando. Entonces se plantea que uno debe hacer un análisis de su cultura y al cabo de 2 años y medio, no mínimo, no menos, Sí, volver a hacer la evaluación, porque la cultura demora en cambiar, claro, demora. demora. Y ese es el enfoque. Pues una de las cosas que a mí me parece crítica, volviendo a lo que decías de los líderes, es desde mi punto de vista muy personal. Yo creo que en la parte de estar convencido es un tema importante, ¿cierto? Y si el líder es tan importante en la seguridad física y el líder tiene que estar convencido para poder hacer ese efecto cascada, ¿cierto? Darle prioridad a la organización. Pues gran trabajo de fomentar la cultura de seguridad en la organización es convencer al líder. ¿Cómo no? Eso es Y, fundamental. y una de las cosas que nosotros hablamos mucho en este programa es el tema de la amenaza. Una de las cosas fundamentales en la seguridad es entender la amenaza, ¿cierto? Si yo no entiendo la amenaza, si yo no creo que la amenaza es real, no la entiendo, no me parece, pueden ponerme las normas que quieran. Si yo no estoy convencido que verdaderamente hay una amenaza, ¿cierto? En temas de dosis, como sea que se salga la dosis, como decía la doctora Rosita Torres, siempre todo es un tema de dosis. Si no estoy convencido que hay un peligro, pues no le voy a dar esa prioridad, ¿no? Entonces ese convencimiento de lo que dices, esas presentaciones de los eventos que han pasado, las situaciones que han pasado, eso ayuda a entender, hombre, si hay una amenaza y le tengo que dar prioridad a esto, ¿no? Precisamente eso que estás diciendo es lo que hablábamos ahorita, es la suposición básica. De los 3 niveles es la profunda, es la creencia. Si el líder considera que la amenaza no existe, no es real, por mucho que le diga, él va a actuar, no va a actuar a medias, porque él no está convencido. No está convencido. Porque su suposición básica es que la amenaza no es real. Totalmente. Y eso va a dominar su comportamiento. Pues, Rubén, yo creo que necesitamos por ahí 4 programas para seguir hablando de Es que esto, es un tema fascinante. Es un tema fascinante, a mí me fascinante, apasiona el tema de comportamiento humano, creo que es el más crítico en el tema de seguridad física, esa parte del convencimiento, del entendimiento de la amenaza, también entender uno que cómo las acciones u omisiones que uno tiene afectan la seguridad. Es que mucha gente no lo entiende. Si yo prendo la alarma, ¿qué efecto tiene? Si no la prendo y me voy, ¿qué efecto tiene? ¿Cierto? Eso unido. Entonces yo creo que podríamos hablar mucho tiempo de eso, pero estamos llegando al final de la entrevista, desafortunadamente. Yo creo que yo quisiera que termináramos dándonos dándole a nuestra audiencia que tienen sus facilidades, que tienen sus instalaciones, que tienen sus equipos de trabajo. Dales una recomendación de cómo empezar, ¿cierto? Cómo trabajar en esto, cómo empezar a tratar de fomentarlo. ¿Qué hacen? Mira, yo siempre digo, o sea, yo digo que si un programa de prevención no incluye la cultura de seguridad, no es un programa efectivo. No es un programa de prevención. No es prevención. La cultura de seguridad tiene que estar, incluso desde el principio, es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque es más fácil crear actitudes y comportamientos que desestructurar malos hábitos y comportamientos y pasarlos a una nueva cultura. Si tú desde que empiezas trabajando con la cultura de seguridad, con las formas correctas de trabajar, con las formas correctas de hacer las cosas, pues te va a ser más fácil que si tú dejas que después se creen y se instalen hábitos y prácticas que son inseguras, y entonces querés desmontar, desestructurar ese razonamiento humano para poner un nuevo razonamiento. Yo siempre digo que el tema de cultura de seguridad tiene que estar desde el principio, y que la cultura de seguridad es como, para mí, yo soy un defensor de que la cultura de seguridad es como la sombrilla. Si hay cultura de seguridad, todo está protegido. Está protegido todo, porque todo va a funcionar bien. O sea, la cultura de seguridad no puede faltar en un sistema de prevención, no puede faltar en una filosofía de seguridad porque no es efectiva. Y por lo tanto hay que empezar a trabajar desde el principio con un programa de cultura de seguridad. O sea, hay que sentarse y organizar, bueno, cómo vamos a trabajar en la cultura de seguridad en nuestra organización. ¿Qué documento recomiendas eso? ¿El TechDoc? El TechDoc 1995 es muy rico en experiencia, es muy bueno en experiencia, tiene guía, tiene recomendaciones, pero lo fundamental es la convicción, igual, de que sin cultura de seguridad no vamos a poder tener nunca un sistema efectivo de seguridad. Porque si falta la cultura de seguridad,
y eso hay que llevarlo a todo. O sea, si tú tienes cultura de seguridad, van a funcionar bien las normas, deben funcionar bien las normas, va a funcionar bien el sistema de gestión. Ahorita Rosita me hablaba y me decía, bueno, la relación entre sistema de gestión y cultura de seguridad es que son complementarios. Claro. Si tú tienes un sistema de gestión, él te va a indicar cómo hacer las cosas, o sea, la forma de actuar, pero no se va a convertir en papel si tú tienes una cultura de seguridad porque hará que el sistema funcione constantemente. O sea, Y hay lo una otro, relación. Sí. perdón, y lo otro que decías anteriormente, tal vez antes de la entrevista que mencionabas, una sola seguridad. No es seguridad radiológica, seguridad física, es una sola seguridad, ¿no? De hecho, el documento, el TecDoc, que viene del documento del foro, te habla, nosotros nos rechazamos hablar de seguridad radiológica, seguridad física, decimos cultura de seguridad, que lleva implícito la protección radiológica de las personas y la seguridad radiológica y física de la fuente de radiación. No hablamos de cultura de seguridad física y cultura de seguridad radiológica, hablamos de una sola cultura que lleva implícita la actitud de las personas hacia la protección radiológica y hacia la seguridad física de fuente. O sea, ese elemento de que son una sola cultura me parece que es fundamental. Fundamental trabajar en esa dirección cada vez más, de que sea una sola cultura, de que esto esté bien relacionado. Porque de hecho está relacionado, el fin es el mismo, el resultado es el mismo, buscamos lo mismo, buscamos al final, como decía ahorita, dosis, o sea, buscamos reducir, o sea, evitar la exposición de las personas innecesariamente a las radiaciones, o sea, evitar accidentes radiológicos, Sí, ya evitar sea por un robo, ya sea por por un robo o por una mala operación, un una acto mala operación, inseguro, ¿entiendes? igualito. Es una sola cultura, una sola seguridad. Rubén, Ese es el mensaje. ha sido un gran placer charlar contigo. Gracias, gracias Gracias Juan. por tu tiempo, gracias por tu experiencia, por tu generosidad con el conocimiento que tienes y espero sinceramente estar en Cuba uno de estos días y tomarme un café contigo y charlar, seguir Gracias. charlando de este tema, ¿no? Yo igual te agradezco la oportunidad de tu espacio para poder hablar de estos temas tan interesantes y que considero muy importantes en el mundo de hoy, en la seguridad. Te agradezco la invitación y aquí te esperamos con un café cubano. Nos vemos pronto, Rubén, gracias. Gracias Juan, Chao. gracias. Gracias a todos por participar, gracias por estar con nosotros en esta sesión de charlas con Juan y nos vemos en 15 días. Gracias, chao. Chao.